es que nadie decía que no es algo físico. Había una guerra física, o sea, había una manifestación física, pero detrás de eso hay una batalla espiritual. ¿Qué es una batalla espiritual? Es como las tinieblas quieren oprimir todo el tiempo al pueblo de Dios y los quieren oprimir a través del pecado, a través de la mentira, a través del engaño, ¿cierto? Nos oprime y nos esclaviza y nosotros no nos damos cuenta cómo terminamos. El caso es que esto ha sido una constante de muchos de los siglos atrás. En Éxodo, donde después les vamos a hablar de ese episodio, de esa escena, porque no tenemos tiempo para hablarles de todo, pero en Éxodo, por ejemplo, habla de la presentación de los amalecitas y de cómo Moisés tuvo una batalla que tuvo que enfrentar, pero cuando toda la gente estaba haciéndolo físicamente, la guerra que Moisés estaba labrando era espiritual, porque la indicación del Señor todo el tiempo era que sus manos estuvieran levantadas y que no podía bajarlas, porque si bajaba las manos, entonces el pueblo ganaba territorio. El sacerdote en este pueblo, en ese instante, tenía que mantener sus brazos de victoria y era como su intercesión en el tomar el liderazgo Josué. Josué es el líder que entra a heredar, digamos que la cabecera y el mando de todo el pueblo de Israel. Hay una escena puntual que queremos traer hoy a colación. Esta escena, familia, ya la hemos visto en muchas ocasiones y es la escena del muro de Jericó. Pero como Dios nos lo reveló en este día, es una manera supremamente especial, porque nos reveló detalles que queremos también compartir con ustedes. Y yo sé que ustedes, pues que son entendidos en el espíritu y abiertos en el espíritu también, Dios va a hablar mucho acerca de cómo se gana y cómo realmente debemos de luchar una batalla. Porque me encantó la pregunta que dijo Betsy en estos días, ¿y qué podemos hacer? ¿Cierto? Ese día lo respondimos, ese día y hoy volvemos y respondemos. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver hoy con la palabra de hoy, ¿qué más nos habla el Señor? ¿Qué dirección más nos da? ¿De qué podemos hacer en medio de esta situación? Y sobre todo en medio de todo lo que estamos enfrentando, no solamente como nación, sino como hogares, como familias y dentro de la vida que nosotros cotidianamente tenemos, que constantemente tenemos muchos desafíos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Le doy la palabra al pastor que nos va a compartir un poquito de Josué del 1 al 4. Y ya miramos más adelante qué dice. Él va a ser como un pequeño resumen o introducción para que lo tengamos claro. Bueno, acaba de ya en los últimos días de Moisés, él no puede pasar a la tierra prometida, ya están a punto de llegar a la tierra prometida, la tierra de Canaán, y a través de una acción de Moisés, donde él hace algo incorrecto, Dios considera que no está bien lo que él hizo, simplemente toma la decisión de que Moisés no pase a la tierra prometida. Entonces, antes de morir, Moisés designó a Josué como su sucesor. Josué sería el comandante de todo el pueblo. Inmediatamente ya Moisés muere y a Josué se le da una instrucción muy precisa, que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas.
Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está en él y lo que está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Por favor, pueden resaltarlo. Es la palabra de Josué 1 del 6 al 10. Y miren todo lo que le puede suceder a Josué. Lo que el Señor sabía que le iba a pasar a Josué, que se iba a desanimar, que tendría miedo, que le iban a pasar muchas cosas que a nosotros nos pasan constantemente en nuestra lucha diaria. Recuerden que la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades y huestes de maldad. Y esto es lo que la pastora les estaba explicando, que nuestra lucha no es contra lo que estamos viendo. Nuestra lucha va más allá y es contra esas potestades que no estamos viendo, que están presentes, pero que no las vemos con nuestros sentidos. Bueno, así sucede, él toma el mando, el pueblo lo reconoce y él envía 2 espías. En el capítulo 2, lo veremos, y ellos llegan a la casa de una prostituta llamada Rahab. Ella los recibe, los esconde, porque en el pueblo se dan cuenta que ellos son israelitas y que lo que están es viendo a ver cómo se van a entrar, qué hay, qué no hay, y ella les protege su vida, les ayuda a escapar, y en contraprestación estos 2 espías le dicen que cuando tomen la ciudad le van a respetar la vida a ella y a su familia. Lo único que tiene que hacer es poner una señal en la ventana de un cordel rojo como símbolo de que esa casa será respetada. Ese es el juramento que ellos le hacen. Entonces, ya ellos regresan con buenas noticias al campamento. Se preparan entonces para cruzar. En el 3 nos dice, no se nos explica que ellos deben cruzar el río Jordán, pero hay algo muy explícito y es que en ese momento el río está en su máximo nivel, tanto que el río en cierta época del año acostumbraba a desbordarse y por eso esas tierras que estaban alrededor eran unas tierras tan fértiles. Las tierras se anegaban y todos los nutrientes que bajaban de las montañas quedaban esparcidos y luego venían y sembraban en las orillas y eran unas tierras demasiado fértiles. Entonces se nos explica aquí que cuando ellos van a cruzar en esta época del año, el río está desbordado, o sea que eso debe ser inmenso, anchísimo y muy hondo. Entonces el Señor hace un milagro y es que antes de ellos cruzar, los sacerdotes con el arca hace que crucen primero y el río se detiene y forma un muro y todo el pueblo puede pasar por un terreno seco y lo hacen a pie con todo, pasan tranquilamente. Ya estando al otro lado, hacen unas señales en conmemoración y el río vuelve y sigue su curso. Esto hace que los pueblos vecinos se enteren de ese milagro tan grande y todavía les tengan mucho más miedo a los israelitas. Así que así transcurre hasta que llegan a enfrentarse a la conquista de Jericó. Jericó, según cuentan la historia, fue una ciudad fortificada, una ciudad con unas murallas muy altas, muy grandes. Es una de las ciudades más antiguas del mundo y prácticamente era una ciudad donde no había cómo derribar sus muros.
Dicen que tanto que debían ser tan anchos porque el Rahab, quien les ayudó, vivía encima del muro. O sea, que imaginen qué tan ancho podía ser el muro cuando ella tenía su casa sobre el muro. Y allí fue que ellos se pudieron descolgar y huir en la noche. Así que el Señor da unas instrucciones muy especiales para derribar el muro y poder penetrar, porque era una fortaleza tan grande que no había ningún pueblo podido entrar y conquistarlos. Siempre habían ganado la batalla y habían sido un pueblo que adoraba a otros dioses, al dios Baal y a la reina Será. Muy bien. Ahora, por favor, nos ubicamos después de este recuento tan especial que el pastor nos hace, pues que nos hizo como un recorderis de todo el capítulo del 1 al 5. Vámonos, por favor, del 5 al 13. Y quiero hacer aquí algo muy especial porque yo creo que la palabra parte de esta instrucción. Bueno, la principal instrucción inicial que hace Dios a Josué, ya la mencionó el pastor y como le decía él, resáltenlo, que habla de la instrucción básicamente que sea fuerte y que sea valiente, pero sobre todo le manda a que mediten el libro de la instrucción de día y de noche y que se asegure de obedecer en todo lo que ya está escrito, que solamente así prosperará y le irá bien en todo lo que hagas. Esta semana alguien nos preguntaba, y hemos tenido esto como aquí mucho en la mente, porque decía que pues que lo mejor era irse del país, porque pues aquí la situación estaba muy grave, entonces que la idea era irse. Y mi esposo y yo lo que les decíamos era que mientras nosotros tengamos la presencia del Señor, a donde quiera que vayamos, con Él, porque Él nos envíe, nos irá bien. Pero es porque estamos en Él, porque es que nosotros no nos asegura en la vida un lugar, una posición, un gobierno, sino que nos asegura la presencia de Dios. Eso es lo que nos da la victoria. En este momento entonces estamos ubicados en el 5, en el capítulo 3. Y leo en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice, cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos contestó. Soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. ¿Ustedes se imaginan uno tener un encuentro con Jehová, el del ejército del Señor? Es tremendo porque tal vez nosotros no nos habíamos detenido de esta manera tan especial en este pasaje o en esta porción. Quiero leerla en Reina Valera y dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Saben, familia? Este varón, Josué,
tenía una característica supremamente importante, y era que fue un hombre que buscó fielmente la dirección de Dios cuando se enfrentaban las dificultades. Él, para poder gobernar y conquistar todas las victorias que Dios le permitió, tenía una clave para llegar a ese éxito, y era estar fielmente pegadito del Señor. ¿Saben qué tenía Josué? Josué era un hombre que buscaba de la presencia antes de cualquier cosa, no hacía absolutamente nada sin antes ir a donde estaba la presencia del Señor en oración. Es tan hermoso como vemos que este hombre estaba enfrentando, como les menciono, batallas espirituales, porque el pueblo de Israel ha sido un pueblo perseguido, porque en medio de mi oración ahora yo le decía, Señor, yo les contaba de sus videos, y yo, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor me decía, ¿tú crees que eso es ahora? ¿Tú crees que eso está sucediendo en este momento en el 2021? Porque la gente dice es que esto es apocalíptico, esto es ya, esto es el fin. Y sí, tiene un tiempo muy crucial. Y yo no estoy diciendo que sea un tiempo fácil, pero es que si ustedes querían gobernar, hombre, por Dios, los tiraban en coliseos romanos, con leones, con fieras a que les destrozaran las carnes. Es que nos olvidamos de que éramos antorchas y alumbrados públicos. El pueblo de Dios era alumbrado porque los quemaban vivos. Las batallas no han sido cortas, han sido de muchos años. Es un enfrentamiento constante. Pero si tú no estás parado donde tienes que estar parado, y si tú no tienes el nivel de oración que se requiere, esto te va a acabar. Esto te va a destruir. Alguien me preguntaba, ¿cómo estás? Y yo le decía, muy bien, porque he estado muy fortalecida, pero no queriendo decir que es que yo soy muy fuerte. No, Dios me ha mostrado las debilidades tan grandes que tengo. Yo también tengo que enfrentar el temor, la angustia, la preocupación. Pero también el Señor me ha llevado a ir a la presencia. Y vuelvo y les digo, ¿ustedes creen que fue fácil para Josué enfrentarse a una cantidad de poblaciones enemigas? No, no fue fácil. ¿Y qué pasó? Los enemigos han existido por siempre de los siempre. Ahí han estado. Pero se ha requerido que el pueblo primero sea obediente, segundo fiel, tercero que tenga unidad, cuarto que vayan a la presencia, quinto que tengan fe y pongan su confianza y su esperanza en el Señor. Para nosotros no es fácil. Hay un micrófono abierto, por favor, ¿me ayudan? No sé quién Marta, tiene... Sofi. Gracias. Y así puedo decirles de la manera más simple que para nosotros sustentar la esperanza de un pueblo, el ánimo, la fortaleza, diciéndoles constantemente, Dios no nos va a abandonar. Miren, yo les voy a decir, cuando a mí me suena el teléfono y alguien me está llamando para contarme algo triste o preocupante, mi principal oración por esa persona siempre es, Señor, que su fe no desmache, que no dude de ti. Esa es mi oración. Mi oración es decirles todo el tiempo, aquí estamos y no nos podemos dejar vencer, porque esa es la fortaleza. Y
Y yo tengo más bien poquito tiempo, pero preparé esto para que ustedes, pues conmigo podamos mirar. Hoy es sábado y estamos en familia, estamos en casa, estamos arrunchados. ¿Qué tal si vemos una porción de una película donde apartamos unas escenas puntuales de Josué para que miremos a ver qué les dice el Señor? Y ahora lo revisamos con la porción de la palabra para que así también concluyamos y podamos hacer nuestro cierre con entendimiento, Antes pastor. de verlo, quiero decirles algo que captaba en medio de la lectura y es algo que debo transmitirles y es, el Señor pone líderes y en medio del orden del Señor ordena y dice que el pueblo debe seguir a ese líder y debe Instrucciones. seguir sus instrucciones. Porque, ¿qué tal cuando todo mundo manda y cuando todo mundo hace como quiere o como creen que Dios les mandó? No hay cómo llegar al objetivo final. Así que algo que yo entendía en este capítulo es, Josué también encontró en medio del pueblo un respaldo a esa misión que el Señor le dio, que fue guiarlos y llevarlos a esa tierra prometida. Presentó ese príncipe del ejército de Jehová. ¿Qué hizo Josué? Tuvo reverencia, obediencia y humildad. Y supo seguir esa instrucción. Y quiero leerles este comentario antes de irnos a esta porción de este video. Y dice, bueno, pero quiero primero ir a la lectura para que entonces nos contextualicemos con la palabra primero. 5:13 al 15 lo acabamos de leer. Sigue el 6:1. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez y hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead a la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Miren, a mí alguien me preguntó esto que yo les acabo de decir, ¿y qué están haciendo ustedes en medio de toda esta situación? Y yo pensaba, yo, Señor, ¿qué? Tocar la bocina. Esa es nuestra labor. Yo hablaba con el pastor esta semana eso, porque yo todavía aún estoy en los ayunos de los 40 días. Todavía no lo he terminado, pero mi labor, muchachos, realmente es desde muy temprano irme a buscar la presencia del Señor y llevar a cada uno de ustedes. Y yo le decía al pastor, ¿sabe qué he entendido yo? Que mi lugar está en el trono del Señor, haciendo lo que tengo que hacer, llevando a cada persona, a cada familia, orando, pero también muy especial, sustentando, consolidando, apacentando y pastoreando esas necesidades espirituales del pueblo. Quizás eso no es muy visible, pero es una labor que espiritualmente se ve en la vida y en los resultados de muchas personas. O tan siquiera de una en adelante estaría bien. Pero
es el propósito que Dios tiene. Y a donde quiero llegar es que cada una de las personas que estaban tomando el lugar para derribar a Jericó estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y no era una guerra, ellos estaban haciendo una batalla espiritual. Lo que les voy a mostrar, estos minutos que vamos a ver aquí, obviamente está dramatizado, obviamente tiene muchas cosas que no están puntuales en la Biblia, porque pues tienen que ponerle drama, acción, y pues bueno, es una película que les invito pues a los que quieran verla mañana, la completa la pueden ver, pero ahorita vamos a usar, ya tengo, ay Dios, espérenme un momentico, por acá, bien. Tremendo, ¿verdad? Yo creo que más de uno dijo, ay, yo hubiera querido como más. Eh, Muchas cosas ahí, pero volvemos. Tenemos que aprender a ver con los ojos espirituales. Y cuando yo los llamo y los convoco a oración y les digo, familia, vamos a orar por Julieta que está en el hospital. Y ¿saben qué me ponía el Señor ahora? Porque empezamos a poner que sí, que nos unimos, y yo les decía, no, vamos a hacer declaraciones, así sea de un minuto, de lo que sea, pero vamos a decirlo en voz alta, porque de verdad que para mí era muy importante poder seguir esta instrucción de que si el Señor lo está estableciendo, que lo hagamos, lo digamos. Y yo podía ver ahora cuando me llamó Cris con esa angustia, porque es obvio, y también me transmitió esa angustia a mí, yo quedé como aquí, como así en shock, y yo le digo a Johnny, ¿qué hacemos, amor? Bueno, vamos a orar, y nos pusimos a orar, convocamos la unidad en la oración, pero hasta que yo me acordé de la palabra que estaba haciendo, y yo dije, no, Señor, yo la voy a empezar a poner en práctica, y pues será como tú quieras, y será tu voluntad, pero lo que a nosotros nos corresponde es que, pues, estar en oración y en unidad. Como tenemos poco tiempo, me gustaría escuchar a dos o tres personas que me cuenten qué vieron en el esto. Pueden levantar su manito, pueden abrir su micrófono. Pastora, yo quiero Sí, compartir algo. claro, Saris, buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Amén. Lo que pude notar que me impactó es que el enemigo siempre está esperando que tú entres a su territorio. Está esperando que tú entres un poco más allá, como que te dejes llevar por la duda, por la confusión y caigas en su juego. Porque podemos ver que los soldados en la muralla, ¿cierto? Trataban de provocar, ¿cierto? Al pueblo, tratando como de provocar, tirando las flechas. Era como llamar la atención del pueblo. Que se acercara lo que está haciendo. Exacto, para que el pueblo se acercara, ¿cierto? Exactamente. Y es lo mismo que podemos notar, que el enemigo siempre está tratando de tirar flechas, de tirar dificultades, pues, situaciones, dudas, confusiones en nuestra vida, especialmente ahora en esta situación, ¿cierto? Para distraernos, para que nosotros nos enfoquemos en todo lo que está pasando y dejemos de hacer lo que el Señor nos ha dicho. Y usted lo acaba de decir, es, o sea, declarar la palabra de Dios. El enemigo está derrotado y él lo sabe, solo que él no quiere darse por vencido. Entonces, los que tenemos que estar firmes somos nosotros como hijos de Dios, porque sabemos que el Señor nos ha dado la victoria sobre el enemigo y él no puede. Y sé que la situación es muy difícil y sé que Colombia está en una situación difícil, pero saben que el Señor ya nos los había advertido. Y el Señor hoy me decía en una palabra que me levantó esta mañana, y me decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, que así clama en nuestra alma en medio de esta situación, por la presencia del Señor.
Porque si ustedes leen el Salmo 22, van a encontrar en ese salmo que este salmista, él estaba pasando por una situación impresionante. Y hasta el enemigo le decía, ¿dónde está tu Dios? Pero él le decía a su alma que se acallara. Y le decía, espera, alma mía, en Dios, porque aún he de alabarle. Y nosotros tenemos que esperar así como nos lo mostraron en la película. Ellos esperaron, ellos obedecieron, permanecieron, porque su confianza estaba en el Señor, en las promesas del Señor. Y Dios nos ha dado promesa. Pueblo, y es tiempo de estar unidos. Y es tiempo de permanecer juntos. No nos desanimemos. Yo sé, yo estoy acá y quizás no estoy viviendo eso, pero también estoy con ustedes. Y es mi país y ustedes son mi familia. Y también me duele. Pero saben que yo confío en que el Señor cuida de nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. Y Él nos defiende. Y Él nos protege, no estamos solos, no nos desanimemos. Ahora más que nunca, firmes. No vemos un rayo de luz, no lo vemos en el momento. Pero ¿saben qué? Ya viene, ya viene. El Señor escucha el clamor de sus hijos. Él inclina su oído, hermanos. No nos desanimemos. Permanezcamos en su presencia. Ahora más que nunca firmes, firmes, y anhelemos estar en su presencia unidos, en obediencia, en fidelidad. No permitamos que el enemigo nos distraiga. No se lo permitamos que venga a meter dudas, confusión a nuestra mente, no. Tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, el Dios que defendió y peleó por el pueblo de Israel es el mismo Dios que pelea por nosotros hoy. Amén. Esto les quería compartir, Dios me lo bendiga. Gracias. Amén. Gracias, gracias. Ese es el mismo príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Saben algo, familia? Entre más persecución hay, más unidad también hay. Entre más persecución hay más oración. Entre más persecución hay más despertar. Entre más persecución, dejamos de ser tan tibios. La persecución nos ubica en un lugar de guerra, nos activa la fe, la dependencia, nos saca del lugar de indiferencia y nos trae un despertar. Así que si vemos la persecución, trae cosas importantes para el pueblo de Dios. Porque el pueblo, entre más persecución tenía, más fe tenía. Ahora en mi oración por Cris, yo le decía, Señor, por favor, tanto que te estamos pidiendo para que tú le ayudes, y me dices, y la respuesta para ella fue, porque la estoy haciendo una mujer grande en la fe. Y mi oración era, Señor, que no desfallezca su fe. Y el Señor me decía, entre más persecución hay más fuerza espiritual. Y recordé esos testimonios de esos pastores y esas personas que han tenido que pasar tantos momentos tan difíciles. Son las personas que son más inconmovibles. Es tremendo cómo el Señor usa esa persecución. Entonces quiero repetir, trae unidad, oración, nos aleja de ser tibios, nos ubica en un lugar de guerra, nos activa la fe, porque como dijo Viviana, ellos estaban confiando en Dios. La dependencia a Dios, porque ya ese pueblo de los hebreos ya no tenían más para dónde coger, o creían en Dios, porque ¿para dónde más cogían? ¿Cierto? Nos saca del lugar de indiferencia, pero lo más importante, nos trae un despertar. Y todo esto, familia, va a traer un avivamiento. Y de hecho ya lo vemos. Yo veo un avivamiento en Encontrados por Jesús. Veo un avivamiento y una unidad en muchas iglesias que se están uniendo a una sola voz. Eso no lo hace sino una persecución. Como se llame. Saridis dice, yo no estoy en Colombia, pero es que Saridis igual está en el 2021, en un tiempo
donde también hay situaciones difíciles, no solamente de COVID, sino contraculturales, porque el evangelio es contracultural y la cultura está arrastrando y seduciendo a muchos. Pero bueno, 2 personas más para que ya cerremos, faltando 10 para las 10. ¿Quién más nos puede decir qué más pudieron observar? Amén. Uh-huh. A mí me gustó mucho donde dice, esta es la voluntad de Dios y la victoria es nuestra, porque Él lo creía así. Entonces me parece como una fe muy tesa porque... Convicción. Exacto. Y lo otro es, si Dios dice que lo hará, por más que parezca imposible, porque de verdad que uno mira las murallas y uno dice, no, eso no tiene cuándo caerse, ¿cierto? Entonces, por más que parezca imposible, si Él dice que lo hará. Entonces, como esa también, ese creer, esa fe tan gigante, que sí lo conmueve a uno realmente. Muchas gracias. Qué bonito, Cata. Esa parte la tenía yo dentro de mis apuntes que dice, pues, es imposible. Todos decían es imposible, pero hasta el mismo enemigo dijeron, un momentico, pasaron el río Jordán, vencieron a los espíritus de las aguas, hicieron, yo siendo usted, pues dudaba. Y Caleb también le pudo decir, definitivamente aquí no es sino Dios, porque humanamente esto no tiene cuándo los hombres poderlo hacer. Entonces eso hace parte de nuestra fe como creyente. Muy bien, otra persona. Buenas noches, pastores, familia. Buenas noches. Hola. Bueno, vimos cómo el rey tenía tanto temor de lo que pudiera suceder, porque el enemigo le teme desconocía el tal Dios de nosotros. El Dios no visible. ¿Cuál es ese tal Dios? El Dios no visible. Ese Dios no visible. Y como la esposa le dice, no, nosotros tenemos a este Dios poderoso que nos va a ayudar. Y luego viene Josué y dice, hagámoslo ahora porque el Señor me garantizó que hoy entrábamos a Jericó. Y vimos cómo las murallas cayeron y no se usó ni una sola arma, sino que fue la batalla espiritual. Ahí vemos. Espiritual. Hermoso. Muy bien. Yo quiero mostrarles un poquito de estas escenas. Ustedes no vieron cómo un pueblo se estaba manifestando con hambre y ya no sabía si era de acá o de allá. Y empezaron a manifestar, a mí eso me impactó, porque se empezaron a manifestar, tenemos hambre, entonces mire, ¿qué vamos a hacer? Al final hay un saqueo tremendo, eso todo el mundo hay revoltura, caos, y yo decía, y aquí el pastor decía, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Es muy charro porque en medio de toda esa situación familia, vemos como decía, deben de confiar en sus gobernantes y en sus dioses. Y el pueblo ya no sabe en quién confiar, porque han puesto toda su confianza en gobernantes y en sus dioses y efectivamente se están dando cuenta que esa tampoco es la solución, ¿cierto? Y bueno, en medio de esa manifestación había hambre, había colapso, empezaron a haber, bueno, una cantidad de crisis. ¿Qué me gusta? Que el enemigo le grita al pueblo hebreo, cobardes, piensan que así es que nos van a vencer. Yo no sé cuántas veces a usted le han dicho, porque se sienta a orar. ¿Es que usted cree que es que orando va a hacer mucho o qué? Bueno, sí, hágame el favor que yo no estoy hoy participando, yo estoy por fuera de la situación. Se los digo, que es que eso me llamó mucho la atención. ¡Cobardes! Porque es que, como decía Nana, con todas sus armas ahí, ellos enfilados con sus armas, pero solamente vea tan batallando. Y le dicen, piensan que así es que nos van a vencer. Y muchas veces nosotros solo usamos las armas espirituales y aún así se ríen de nosotros y nos dicen, y piensan que así nos van a vencer. Pues, ¿qué te dijera? Si el Señor me dijo, métale oración a la cosa, yo le meto oración. Y
esas guerreras de oración de esta casa de oración, esta casa de encontrados, que se levantan a la madrugada, que se levantan a orar por sus esposos, por sus hijos, esos guerreros de oración que ponen el nombre de Dios en alto en sus casas, obedeciendo al Padre. A mí me parece hermoso porque son verdaderamente hogares enfilados haciendo lo que tienen que hacer. Muchas veces nosotros no tenemos que ir a atacar a nadie, pero sí podemos orar, bendecir y hacer como el Señor nos esté mandando a hacer. ¿Qué más? Ustedes escucharon que esa mujer que hay ahí, esa princesa de las serpientes o como le llamen, decía que ese sonido tan irritante de las trompetas, o sea, escuchar el chofar para ella, y decía, son molestos. ¿Hasta cuándo? Hacen una bulla, esos sonidos tan horribles. Y yo pienso que cuando tú te levantas y colocas adoración en tu casa, y cuando tú cantas, y cuando tú oras, yo me imagino que el enemigo también dice, ¿cuándo se van a callar? ¿Cuándo se van a callar esos sonidos tan irritantes? Porque obviamente se incomodan. Yo cada vez que veía a esa fulanita de tal, tan tan incómoda, yo me reía, acordándome cómo el Señor me pone y a que suba a la montaña y ponga ese equipo a todo, ese bafle a todo, aquí no hay nadie, pero yo lo pongo porque yo sé que yo estoy adorando y estoy deshaciendo de los aires todo decreto. Ojo con esto. ¿Qué dijo el rey, el personaje aquel opositor? ¿Qué hacía todo el tiempo? Hacer decretos de muerte. Se tienen que morir, se tienen que morir. El enemigo lanza de las tinieblas decretos de muerte todo el tiempo. Se tienen que morir. Yo les estoy predicando sobre una película, pero si ustedes van a la palabra, que es mi necesidad, por falta de tiempo no lo estoy haciendo, pero vayan al capítulo 5 del 13 en adelante y van a revisar el capítulo 6, ay Jesús, el capítulo 6 completo, por favor, hasta el 27. Y yo sé que el Señor les va a seguir ministrando a sus vidas, porque van a poder ver que a pesar de que era una dramatización, los detalles que nos muestra esta película, para mí también fueron formas en que Dios habló a mi vida. ¿Saben por qué? Porque yo podía ver la unidad y podía ver la fe, pero también vi un pueblo perseverar hasta el final. En la película, en esta película vas a ver, si la ves, un pedacito donde hay dos personajes que se quieren salir y no faltan los que digan, ay, pero qué pereza, ¿hasta cuándo? ¿Cómo? ¿Qué ese Josué nos puso aquí a voltear? Esos pastores no hacen sino orar por ese computador y yo no regrese o nos lleve a su presencia, pero es hasta el final. El libro es el de Josué, del 1 al 6, pregunta Maricha. Ajá, pero lo que estamos hablando está desde el capítulo 5 del 13 en adelante y todo el capítulo 6. Entonces, el pueblo permaneció firme. Vuelvo y les digo, no faltan los 2 o 3 que salen diciendo, es que yo no aguanto más, yo no hago sino orar y yo no veo resultados. El Señor proporcionó que ellos estuvieran afuera, quiere decir, también les generó límites, porque ellos tampoco podían salir de ahí, estaban sitiados, no podían salir ni por agua ni por comida, o sea que también ellos estaban limitados. También les quiero decir una cosa. Las bendiciones, que era la tierra de Canaán, empezó por derribar esos muros. O sea que muchas veces
para nosotros obtener y recibir las grandes bendiciones que Dios nos tiene, tenemos primero que hacer esa batalla espiritual y derribar esos muros que son los que están impidiendo el acceso a toda la bendición. Y bueno, termino con esto. Esto es un comentario de una Biblia que tengo especial y me pareció hermoso y con esto ya concluyo. Dice, cuando habla del varón con la espada desenvainada, dice, aquí es significativa la secuencia de acciones. Primero, hay una adoración humilde, luego un andar santo y finalmente guerra espiritual. Hay 3 pasos antes de la guerra. Antes de ellos irse a enfrentar físicamente, hubo 3 pasos aquí. Y dice que el primero fue adoración humilde, luego un andar santo y finalmente guerra espiritual. Esto constituye un paralelo con las posturas espirituales que se encuentran en la epístola de Efesios. Primero, Josué dobló sus rodillas, como lo manifiesta en Efesios 3:14. Después se sometió a un andar en santidad y luego salió a batallar contra el enemigo en el poder del Señor. Al igual que Josué, nosotros ya hemos recibido nuestra herencia y ahora debemos derrotar al enemigo para reclamarla y disfrutarla. ¿En qué áreas de tu vida tienes que aplicar esta postura triple ante el Señor? La principal lección de Josué 5 es que debemos ser un pueblo espiritualmente preparado a fin de llevar a cabo la obra del Señor con éxito y glorificar su nombre. En vez de apresurarnos a la batalla, hay que dedicar tiempo a ser santo. ¿Saben? Muchos nos dicen, queremos ya que nos diga cómo hacer guerra espiritual. Pero la guerra espiritual requiere de mucha santidad y de mucha obediencia. Eso sí, no les quepa en la menor duda. Y esta porciones se las voy a compartir en los grupos, les voy a tomar captura a estos comentarios para que ustedes complementen esta noche el tema de hoy. Pero lo más lindo que quiero decirles es que Josué fue un hombre que permaneció y que Dios hoy nos necesita también con una adoración humilde, con un andar santo y finalmente fuertes y valientes y dispuestos a vencer a reclamar esta victoria que ya es nuestra, porque nosotros tenemos al que ya venció y estamos con el que ya tiene esa victoria. Como dijo Saridis ahora, es que él ya está vencido, solo que él necesita que nosotros creamos todo el tiempo lo contrario. Y él así siente que nos tiene en su poder. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar, familia, por las mismas situaciones que hemos venido orando, pero sobre todo esta noche, por convicción y fe. Por convicción y fe para que permanezcamos, para que nuestra fe no desmaye y para que entendamos que la unidad, la perseverancia, la adoración, nuestras oraciones, el proclamar constantemente su palabra. Cuando Josué dijo, Dios lo dijo y Dios lo va a hacer, que lo dijo Catalina. Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. ¿Saben cómo lo dijo Dios? En su palabra. Cada que tú oras, como lo hicimos ayer, un salmo, estamos diciendo, tú lo dijiste y lo vas a hacer. Así que cuando tú oras la palabra, tú puedes entender lo que Dios ha dicho. Y si Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Así lo seguimos proclamando y así seguimos marchando. Ve a tu casa, lo que yo les hablaba esta semana. Ve a tu casa, marcha en tu casa, decláralo, ve a tu barrio, camina por tu ciudad y haz que eso esté allí y permanezca allí todo el tiempo. Pastor, oramos. Cada uno de nosotros tiene batallas, son personales, pero también tenemos batallas en las cuales son generales para todo
interés del pueblo. Y en las dos batallas, la idea no es estar solos, sino acompañados, porque un ejército no lo hace una sola persona. Josué era el líder, pero debía tener todo el resto del pueblo que lo acompañara. Y el pueblo, a su vez, siendo quien prestaba el apoyo, debía tener un líder que lo comandara y que recibiera esa instrucción de parte de Dios para luego transmitirla y hacer como Dios quisiera. Así que muchas lecciones hemos aprendido esta noche. Gracias a Dios por la palabra que nos ha regalado. Vamos, cerremos nuestros ojos y démosle gracias a Dios si te ha quedado esta noche este mensaje. Qué bendición. Qué bendición que esto no es historia. Esto no son cuentos, son realidades. Y muchos las hemos visto en nuestras vidas, muchos las hemos comprobado. Estoy seguro que todos ustedes en este camino han comprobado que esto que hablamos esta noche es real, que todo tiene un orden. Así, Señor, que te damos gracias por revelarnos esta noche cómo enfrentarnos a esa conquista, Señor, de esas tierras que tienes para cada uno de nosotros. Señor, acompáñanos en nuestras luchas, acompáñanos, Señor, en nuestras batallas, pero danos instrucción. Dinos, Señor, cómo debemos enfrentarnos a nuestros enemigos, cómo es la estrategia que debemos llevar para salir victoriosos, Señor, para poder decirte gracias, papá, gracias, Señor, por la instrucción que me has dado, por la enseñanza que me has dado, por la guía que me has dado, por enseñarme a batallar, por enseñarme a luchar en tus fuerzas y no en las mías. Qué bendición, Señor, este ejemplo que has puesto esta noche de Josué, porque fue un hombre íntegro, un hombre que antes de vanagloriarse y decir que él hacía, te buscaba tu dirección, Señor, y logró hacerlo porque siempre leyó tu palabra, siguió tu instrucción de que no podía apartarse de ella ni de día ni de noche y que siempre debía hacer según la instrucción que le diste. Así, Señor, que hoy simplemente te decimos gracias. Gracias porque hemos entendido que seguir tu palabra es la mejor estrategia que podemos tener para tener victoria, Señor, en todos los campos de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque hoy has abierto nuestros ojos, porque hoy hemos aprendido que la adoración, Señor, molesta al enemigo, que el enemigo ya está derrotado, pero que necesitamos enfrentarnos y necesitamos ser idóneos, Señor, para podernos enfrentar y salir victoriosos, Señor. Trae, Señor, convicción a esta iglesia. Trae, Señor, fortaleza. Y trae, Señor, la seguridad a cada uno de nosotros, que si hacemos las cosas bien hechas, nos podremos enfrentar a cualquier situación, Señor. Y en todas tú nos darás la victoria, Padre Santo. Yo te doy infinita gracias, Señor, por tu misericordia. Y te doy gracias, Señor, por bendecirnos y por bendecir a nuestras familias, Señor. Te damos infinitas gracias, Padre. Amén y amén. Padre, hoy admiro y aprendo de Josué, cómo tú te presentas, porque este personaje que aparece aquí y dice, soy el comandante del ejército del Señor. Muchas posturas pueden afirmar que eres la misma representación de nuestro amado Jesús, allí mostrándose en Josué y diciéndole que él no estaba solo. Cuando él se enfrentó a esta batalla,
él ya había podido experimentar que había tenido un encuentro especial contigo, Señor. Y por eso, antes de enfrentarnos a cualquier batalla, que podamos tener la certeza de que tú estás con nosotros. Algo que me decía el pastor ahora, que no se les olvide que el arca tenía que ir con ellos, porque si la presencia de Dios no está entre ellos, no había victoria. Que no se nos olvide, iglesia, que sin la presencia de Dios en la iglesia encontrados por Jesús, en sus familias, en nuestros hogares, en nuestras vidas, no estamos haciendo nada y que estaríamos luchando en nuestras propias fuerzas. Y como lo decía Caleb en el video, humanamente nosotros nunca podríamos hacerlo. Asimismo, Dios te dice hoy, no es en tus fuerzas ni con tu poder, sino por medio del Espíritu de Dios. Es el que vence, el que ya venció. Y hoy, en el nombre de Cristo Jesús, te decimos que lo que más anhelamos en esta noche es tu presencia. Y conforme Josué lo hizo, hoy te pedimos que así también nosotros lo hagamos. ¿Sabes qué dijo Josué? ¿Y sabes qué hizo? Se postró rostro en tierra. Y dice que cuando vio la presencia, sintió la presencia de Dios, se postró en rostro a tierra. Yo no sé cuántos aquí no han tenido la experiencia de humillarse delante de la presencia de Dios. Humíllate delante de la presencia. No te dé temor ni vergüenza en los momentos donde tú estés adorando, inclinar tu rostro y postrarse. ¿Sabes qué le dijo Josué? Le dijo, ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? Lo encuentras en el 5:14 y resáltalo. Ponle un resaltador muy fuerte. Y como les acaba de decir el pastor, cuando tienes que enfrentar una situación difícil en tu casa, en tu hogar, y en medio de toda esta situación, ¿sabes? Inclínate delante del Señor y dile, ¿qué órdenes traes para este siervo tuyo? ¿Qué órdenes traes? ¿Y sabes qué le respondió? Ahí esa presencia de Dios. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. ¿Sabes qué significa esto? Es la confirmación que era la presencia de Dios. ¿Y sabes qué significa esto? Lo mismo que pasó con Moisés. No es el lugar donde tú estás lo que lo hace santo, es la presencia de Dios. No es una iglesia, es la presencia de Dios. No es tu casa, es la presencia de Dios. Así que aquí invocamos tu nombre, te adoramos, glorificamos tu nombre, Señor. Y aquí estamos, oh Rey, para decirte, Señor, ¿qué instrucción tienes para estos siervos tuyos, Señor, que estamos aquí? ¿Y qué quieres tú que yo haga, oh Rey? Y lo que tú quieras que yo haga, eso haré. Eso haré. Enséñame a obedecerte. Y aún enséñame, Señor, que cuando me envíes a la guerra y cuando me envíes a enfrentarme a los enemigos y a los gigantes, Señor, tenga la convicción y tenga la fe de que si tú vas delante mío, Señor, como ese príncipe de Jehová, ese comandante de los ejércitos celestiales, sabremos, Señor, que la victoria ya está garantizada. Gracias por esta noche, Señor. Así que muchas instrucciones tienes hoy, iglesia. No solamente toma nota, sino que llévala a la práctica. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias, Señor, y seguimos orando por el bienestar de Julieta y seguimos orando por Vamos Iglesia. Y a todas las mamacitas de este grupo, Dios les bendiga y les siga dando esa oportunidad de ese don tan hermoso, de seguir llevando amor a sus grados. ¡Amén! ¡Que a Julieta ya le dieron de alta! Gracias, Señor. Gracias. Chao, grabación. A todos los que nos vieron por diferido, a todos los que nos vieron. Gracias y a todos, gracias a todos. Qué buena noticia. Gloria a Dios. Gracias por este pueblo que sabe adorar. Y aquí vamos unidos. Amén y amén.